Buenos días, chicas. Hoy me complace realmente poder estar con ustedes, acompañarlas un ratico para esta presentación. Espero todas se encuentren muy bien. Lastimosamente no pudimos interactuar en vivo, pero bueno, va a haber una próxima oportunidad. Lo más importante es que estos temas o el tema general les llegue a quedar muy claro, y donde no, después le paso mi número a Karen para que ella les pueda compartir pues mi número, mi correo y las dudas que tengan o lo que necesiten con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Catherine Dinas, soy abogada, soy estudiante de una especialización en Derechos Humanos, y el tema que vamos a tratar hoy está relacionado con ello. Durante mi experiencia académica y profesional he tratado temas con violencias de género, entonces digamos que hay unos conceptos que vamos a ver relacionados con ello para que ustedes también se empapen un poquito del tema, ¿no? Entonces, bueno, titulé la presentación Violencia de género y derechos humanos. Antes de eso es importante que establezcamos qué es violencia de género. Yo coloqué como unos pedazos muy textuales de algunas fuentes, pero yo voy a dejárselos en palabras muy fáciles de que ustedes entiendan. Pero antes de empezar a establecer qué es violencia de género, es importante que ustedes sepan que hay una gran diferencia entre género y sexo, ¿cierto? Entonces, sexo es el que nos es asignado cuando nacemos. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, en sus registros civiles dice como sexo femenino, en este caso para todas las que estamos presentes acá, y pues muchas veces pues para los hombres dice como sexo masculino, ¿verdad? Aunque bueno, también hay como un discurso sobre eso, ya como un discurso muy moderno, teniendo en cuenta que hay personas que han solicitado que se cambie su sexo en sus cédulas, en sus registros civiles, pues porque no consideran que estén dentro del sexo masculino o dentro del sexo femenino, sino una diversidad diferente. Ahora bien, el género es el que nosotras, digamos en este caso vamos a hablar como de mujeres, pues, o en términos generales, el género es aquel que voy construyendo en mi entorno social. Ese es el género, ¿sí? Ahora vamos a establecer qué es violencia de género. Entonces, estos dos autores, Bolívar y Erazo, permítame, voy a leer tal cual la diapositiva, establecen que es un fenómeno de carácter estructural, social, político y relacional que constituye una violación a los derechos humanos, lo cual afecta principalmente a las mujeres. No obstante, no excluye a personas con identidades de género diversas. Entonces, ya tenemos claro como qué es sexo, qué es género, ahora violencia de género, ¿cierto? Es importante algo que se me olvidó mencionar, y es que el género no solamente hace alusión a mujeres. Digamos que normalmente nosotras tendemos a, o bueno, la sociedad como tal, o los mismos medios, establecen y siempre tratan al género como sinónimo de mujer, pero resulta que dentro del género encontramos otro tipo, por decirlo así, de subgéneros, y de allí es donde, por ejemplo, encontramos a la mujer, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hablar de violencia de género específicamente hacia la mujer. Bueno, por eso hay, como ustedes se pueden dar cuenta, que dice lo cual afecta principalmente a las mujeres, ¿sí? No obstante, no excluye a personas con identidades de género diversas. ¿Me hago entender? Listo. Esto como tal es violencia de género. Yo creo que muchas de ustedes han visto de pronto titulares como se cometió tal acción de violencia por el hecho de ser mujer. Sí, podríamos encontrarnos respecto a esta situación fáctica, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver como un poquito más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de los derechos humanos en la violencia de género. Pero antes de eso es importante decirles que lastimosamente, por el hecho de ser mujeres, como decía el autor en la anterior cita, una mayor proporcionalidad, un mayor porcentaje de violencia de género hacia las mujeres por el hecho de serlo. Y es desde allí que empiezan como luchas sociales, empiezan a surgir un montón de corrientes, perdón, feministas, que de pronto yo creo que ustedes han tocado este tema en el grupo,
Karen es una experta en temas de feminismo. Entonces, a partir de esta violencia es que las mujeres específicamente, ¿sí? Y bueno, también otras partes de la población también, hay hombres claramente que se sienten identificados eh, por el hecho de, oiga, están, perdón el término coloquial, pero pues para que sea de pronto más claro, están cometiendo eh, feminicidios, ¿sí? Y los feminicidios van directamente hacia las mujeres, pero entonces en términos coloquiales, como a veces nos denominan los medios, un asesinato o matanzas, pues, pero digamos que ya en el término jurídico hablamos es de feminicidios, que este término lo vamos a ver un poquito más adelante, pero perdone, como que me fui un poquito por la línea de lo que venía diciéndoles, y es algunos hombres también apoyan estas luchas y el hecho de que sean hombres no significa que ya se excluyan del feminismo. Creo que esa es una de los discursos más complicados y digamos desde un punto de vista personal. He charlado con algunos hombres y una vez le decía a un compañero de la universidad, ¿por qué con los hombres no se puede hablar de feminismo? O sea, realmente yo a veces no comprendo y he escuchado hombres decir como feminazis, como critican a las mujeres que salen, por ejemplo, ahorita el tema del aborto, no sé si han visto, hay mujeres que salen como esa lucha, ¿sí? Por los derechos de la mujer específicamente, y hay algunos hombres que critican eso, se burlan, hay memes, hay un montón de cosas, y claramente estoy en completo desacuerdo, porque es que el feminismo abarca muchísimo más allá de eso, ¿saben? Hay una definición muy bonita de la RAE respecto de qué es feminismo y la RAE la define como la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso es lo que busca principalmente el feminismo, una igualdad. Entonces algunos, digamos, hombres o también mujeres, porque no nos podemos quedar solamente como en los hombres, mujeres, o bueno, vamos a hablar de población en general, critican al feminismo sin tener en cuenta cuál es la verdadera razón. Y si hablamos de derechos humanos o si hablamos de que queremos una igualdad para todos los individuos, yo creo que todos deberíamos ser feministas. Ese realmente es como la línea en la que yo realmente, la que manejo y la que siempre sale a relucir cuando me encuentro con personas que critican el feminismo sin realmente saber qué se viene detrás de ello. Eh, Hay una película muy buena que se llama Las sufragistas, deberían como leerla, perdón, verla. Y de pronto como que me desvía un poquito, pero siento que es importante hablar de estos temas de feminismo en un grande, en un como de forma muy general, ¿no? Claro, y ese feminismo, esas corrientes feministas nacen ¿por qué? Aquí lo relacionamos con lo que estamos viendo, nacen a raíz de esas vulneraciones hacia derechos fundamentales, hacia derechos humanos relacionados con la mujer específicamente en temas de violencia de género. Bueno, la V y la G significan violencia de género, perdón que no les había dicho, pero para no colocar como las dos palabras, entonces, como esas siglas, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos derechos humanos que se vulneran teniendo en cuenta esta violencia de género hacia la mujer específicamente. Si quieren pueden ir tomando apuntes porque al último voy a colocar una actividad, así no estemos interactuando personalmente, aunque estoy hablándole acá como una cámara, pero siento que ustedes están ahí detrás de esas pantallas como súper atentas porque sé que son mujeres, eso de hecho pensaba la otra vez que pude asistir a una reunión cuando estuvo Nancy, y verlas a ustedes, mujeres de todas las edades, poder ver que están aprendiendo temas de violencia de género, me parece algo realmente espectacular y uno dice como, oiga, sí, se está haciendo algo, las mujeres se están empoderando, eso realmente es algo muy bonito y es un legado que ustedes le van a dejar a sus hijas, nietas, amigas, que unas la tomen, está bien, y que otras no la tomen también, pero el mensaje, esa es la importancia, ¿no? Que el mensaje se transmita y se transmita y se transmita y así creamos como conciencia respecto de esto. Bueno, vamos a ver 3 derechos como les mencionaba que se pueden ver
vulnerados con la violencia de género. El primero es el artículo, valga la redundancia, primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, la violencia de género, si anteriormente les decía, se puede ver materializada como en su último, jerárquicamente en el tope, digamos, más top, con el feminicidio, ¿sí? No obstante, la violencia de género hacia la mujer, bueno, para no decir todo el tiempo violencia de género hacia la mujer, digamos, voy a hablar de violencia de género, pero ustedes saben que específicamente, pues estamos hablando de la mujer, pues. Entonces, no solamente la evidenciamos con la muerte, hay un montón de otros factores y realmente hay un estudio que dice que la mayoría de las mujeres, no recuerdo en ese momento el porcentaje, han sufrido violencia de género alguna vez en sus vidas. Yo he sido víctima de violencia de género por el hecho de ser mujer, ¿sí? En temas laborales. Entonces, generalmente, si uno es mujer, recuerdo mucho que una vez estaba como en una oficina de abogados, todos eran hombres, y yo por ser mujer tenía que hacer otras actividades que no correspondían a mis funciones. Entonces me colocaban a sacar la basura, me colocaban como a traer los cafés, y no, o sea, está clarísimo que todos los trabajos son completamente dignos, todos, pero es diferente en este caso porque a mí me contrataron para otras funciones, ¿no? Era como revisar procesos y etcétera, y los demás hombres sí eran encargados solamente como de sus funciones de abogados, pero yo por ser mujer me colocaban a hacer otras actividades, o a veces me trataban simplemente como una un individuo más sin de pronto el respeto que yo merecía, sabiendo que pues que era estudiante de derecho en ese momento y pues tenía conocimientos pues profundos respecto a esa área que estaba manejando. Entonces yo creo que en algún momento todas las mujeres hemos llegado a ser víctimas de violencia de género. Una vez recuerdo mucho en un taxi, esto de pronto lo hago para que ustedes puedan pensar, analizar si en algún momento hemos sido víctimas, porque yo antes decía no, digamos de empaparme todo este tema, decía no, pero pues no, nunca he sido víctima de violencia de género, pero realmente sí, chicas, saben, una vez estaba en un taxi, me acuerdo que salí de fiesta y el taxista llegando a mi casa no me quería dejar bajar, empezó con una actitud súper hostil, empezó a decirme como, yo le conté que estaba aprendiendo cómo manejar en ese entonces, me dijo si quiere yo le enseño a manejar, y yo estaba pues con unos tragos encima, entonces yo le dije como, no, por favor ábrame la puerta. El tipo lo que hizo fue cerró la puerta y no me quería dejar bajar y me decía, hágase acá, hágase en este asiento y yo le enseño a manejar. Entonces realmente yo decía, ¿y por qué realmente pasa? O sea, miren chicas, esto de pronto se podría decir que es controversial lo que voy a decir, pero si hubiese sido un hombre, hubiese pasado lo mismo. Sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, volviendo al artículo primero, volvemos a lo que les decía. Nacen todos los seres, ¿sí? Independientemente de su género, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, por ejemplo, el caso que les contaba en la oficina de abogados, ¿ustedes creen que yo tenía la misma igualdad que los demás? Y la respuesta es no. Entonces, ahí vemos la vulneración de este derecho. Artículo segundo de la misma Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene todos los derechos, y libertades proclamadas en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Entonces, vemos que tampoco se cumple como se ha visto vulnerado este derecho en razón, por ejemplo, a nuestro sexo, lo que les establecía principalmente. Si hay un hombre que tiene como sexo masculino en su registro civil y quiere pasarlo a femenino, vemos que generalmente ha sido hasta como vulnerado por algunas registradurías donde se niegan a cambiar esto. Ya ahorita esto no pasa tan a menudo, pero en un momento sí llegó a pasar. Ahora, vámonos con el último artículo, que es el artículo tercero. Siento que es el artículo más importante. Dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. A la vida, eso es algo muy importante y es algo que vemos que no se respeta con el delito del feminicidio, que más adelante vamos a ver. Entonces, bueno, esos son algunos de los derechos que pueden llegar a ser vulnerados, algunos derechos humanos, con la violencia de género. Esta es una cita de la Organización de Naciones Unidas que me pareció importante colocarla y establece. Además, muchas mujeres, entre ellas las transgénero, las de género diverso y las intersexuales, se enfrentan a formas complejas de discriminación por razones de edad,
por razones de edad, raza, condición étnica, discapacidad o situación socioeconómica, que se añaden a la discriminación por motivos de género. Entonces, como les explicaba ahorita, que dentro del género femenino encontramos una diversidad, como dice ahí, de género, y realmente siento que cada vez, si soy mujer, sí, sufro discriminación por el hecho de serlo, pero si soy mujer transgénero, sufro una doble discriminación, y si soy mujer transgénero con alguna situación socioeconómica complicada, sufro una tercera vulneración. Entonces vemos que las vulneraciones se van como agravando, ¿no? Cada vez más. Ahora sí, vamos con el feminicidio. Voy a leérselos textual el delito, y ahorita les voy a explicar como brevemente en qué consta. Entonces, artículo 104 de la ley 1761 del 2015, feminicidio: quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, o en donde haya concurrido o ha antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, y correrá en prisión en 250 meses a 500 meses, si no estoy mal. No les coloqué como todo el pedazo del artículo para como no de pronto confundirlas, pero básicamente este delito establece que el que causare la muerte a otro, que era lo que yo les había establecido. Este delito de feminicidio ha sido también controversial porque algunas personas establecen que si te matan no es porque seas mujer, sí, es porque simplemente te mataron y ya. Y es un poco chocante a veces a profesionales de derecho, por ejemplo, establecer esto. Claro que se tiene que cumplir como unas circunstancias para que podamos catalogar este delito, pero este delito realmente es nuevo, es un delito nuevo. Y es que me causan la muerte por el hecho de ser mujer. Y creo, chicas, que ustedes han visto muchísimos casos en donde esto ha ocurrido y realmente es triste. En este me pasó colocarles ahí como un enlace de video, pero se lo voy a compartir a Karen para que se lo comparta a ustedes, donde una chica venezolana, su novio cometió feminicidio hacia ella, y lastimosamente, si no me falla la memoria, encontraron su cuerpo completamente en descomposición en un armario, ¿sí? Y fue su pareja sentimental. Entonces acá es donde decimos, ¿por qué me mataron? ¿Por qué la mataron? ¿Sí? Por el hecho de ser mujer. La respuesta es tan sencilla y realmente tan triste como esa. Entonces acá podemos ver el último artículo, el artículo 3, el derecho a la vida. Perdón ese ruido por ahí, que pues se materializa profundamente en este delito. Listo, chicos. Bueno, vamos a, esta imagen hace parte de la Secretaría de la Mujer. Entonces acá lo que nos establece la Secretaría de la Mujer es que hay varias modalidades de violencia, ¿no? Encontramos una violencia física, como yo les decía anteriormente, la violencia de género hacia la mujer no es solamente el feminicidio, existen otros tipos de violencia: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. Entonces, dentro de la violencia física encontramos golpes, empujones, quemaduras. Esos son solamente algunos ejemplos. Dentro de la violencia psicológica, por ejemplo, miren este, que es como amenazas contra su vida o contra la de los hijos. Pues claramente encontramos una violencia sexual, ¿sí? Que la violencia sexual no siempre solamente es la penetración, esto hay que tenerlo en cuenta, son también manoseos o son también acosos. Y pues encontramos una violencia económica, limitaciones y controles para el uso del dinero. Esta violencia económica siento que, si bien es cierto que se puede evidenciar en las familias como tal, en el núcleo familiar, también se puede evidenciar en algunos sectores de la economía. Por ejemplo, en Estados Unidos, hay el último estudio, si no estoy mal, que es como hace un año, las mujeres ganan menos que los hombres. ¿Por qué? Por el hecho de serlo. Entonces es una violencia económica y claramente es una violencia de género. Ahora, encontramos aquí que la Secretaría de la Mujer también nos establece que la violencia se puede presentar en espacios públicos o privados. Públicos, por ejemplo, que si su compañero, pues, compañero permanente, que es como el novio, por decirlo así, con el que viven, o su cónyuge, que digamos que en términos más tranquilos es su marido, su esposo, o su esposa, sí, claramente.
En público de pronto la golpean, la gritan, sí, pero también de pronto en el espacio privado hace referencia como tal ya al lugar donde están residiendo, sí, genera o materializa algún tipo de esas violencias que vimos anteriormente. Miren lo que dice acá, espacios familiares en las relaciones de pareja o expareja, las exparejas también han en este momento me acuerdo como un ejemplo y lo voy como solamente a decir, cuando tenía como 14 años más o menos, recuerdo que tuve un novio y le terminé, sí. Recuerdo mucho que estaba saliendo del colegio y se me dio por mirar hacia arriba y el tipo estaba encima del árbol vigilándome, entonces sí, y dense cuenta, por ejemplo, cuando hay niñas que salen del colegio, la otra vez vi una noticia, bueno, hace mucho tiempo, y era que los tipos sacaban como su miembro, su pene, y se lo mostraban a las chicas, ¿no? Saliendo como del colegio, o de pronto se hacían detrás de los parques, esto generalmente pasa en colegios públicos, no quiere decir que en privados no pase, pero digamos que el porcentaje en colegios públicos es mayor a veces por la zona en la que está ubicado el colegio público. Entonces, por ejemplo, eso del que les estoy contando es acoso, es una violencia sexual de acoso y pasa en un lugar público. Me gusta como dar ejemplos para que podamos relacionar como todo lo que vamos viendo. Bueno, miren este pedacito, dice, si la mujer se encuentra ante una situación de emergencia que ponga en riesgo su vida e integridad, vamos a marcar al 123, que es la línea de emergencia. Más adelante les voy a establecer como otras líneas, pero por ahora la 123, ¿no? Eso es como por ese lado a tener en cuenta, chicos. Listo. Fuimos víctimas de violencia de género, ¿cierto? Entonces, el Ministerio de Salud establece que si somos víctimas de violencia de género tenemos derecho a varios ítems. Se los voy a leer textualmente. Primero, recibir atención integral a través de los servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad, ¿sí? Pero esto es controversial porque no todas las que estamos acá, digamos que estamos en Bogotá, de pronto, bueno, hay algunas que no, pero pensemos en las mujeres que son víctimas de violencia de género y que no se encuentran en Bogotá y que se encuentran en la ruralidad, por ejemplo. ¿Cómo vamos a acceder a llamar, sí? O a un WhatsApp, que es el de la línea púrpura, bueno, que esto lo vemos ahorita más adelante, si no hay señal, si no tengo minutos, la 123 es gratis, pero hay otra que es número telefónico como un WhatsApp, si no tengo minutos. Entonces siento que el Estado también ha abandonado a algunas mujeres que no están como tal en la ciudad, ¿no? ¿Qué pasa con esas mujeres que no tienen el acceso a esto? Bueno, encontramos otro hecho que tenemos es a recibir orientación, asesoría jurídica, asistencia legal con carácter gratuito. Otra, recibir información completa y clara y oportuna en relación a nuestros derechos y los mecanismos y procedimientos que tenemos, acudir a la Defensoría del Pueblo, acudir a una casa de justicia, acudir a la policía, acudir a la fiscalía, en caso pues que se presente alguna de esta violencia de género que hemos visto. Tercero, dar conocimiento informado para los exámenes médicos ilegales en caso de violencia sexual y escoger el sexo facultativo para la práctica de los mismos. Encontramos otra que recibir información clara y completa respecto a la salud sexual y reproductiva, porque digamos acá es importante qué pasa cuando hay una violación y quedó embarazada. Sí, ¿qué pasa? Bueno, vamos con otros ítems. Ser tratada con reserva de identidad, si queremos colocar como esto anónimo en el caso de recibir asistencia médica o asistencia social, acceder a los mecanismos de protección y atención para nosotras y para nuestros hijos e hijas. Miren esta, la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia, pero esto digamos desde la justicia no siempre se materializa. Vamos con la estabilización de la situación conforme a los términos previstos en la ley. Bueno, y la última, a decir voluntariamente si se puede ser confrontada con el agresor en cualquiera pues de los espacios de atención. Entonces lo que va a hacer esta información es del Ministerio de Salud, establece que se nos van a brindar todos estos derechos en caso que seamos víctimas de violencia de género.
Bueno, acá les establecía que me parece algo muy importante las rutas de atención a las mujeres que han sido víctimas de violencia o en riesgo de feminicidio, pero ya sabemos que es el feminicidio, ¿verdad? Entonces encontramos tres líneas, la línea 123 que es la línea de emergencia, encontramos la línea 144, si quieren pueden tomarle un pantallazo o anotar en sus celulares, realmente nosotras no sabemos cuándo vamos a ser víctimas de esta violencia o cuando un conocido, una amiga, un familiar o nuestros hijos o nuestras hijas, bueno, no tengo hijos, pero nuestras hijas, primas, hermanas van a ser víctimas de ello, realmente no lo sabemos. Que es la línea 144, es una violencia a mujeres de víctima de violencia de género, o sea, esa línea es especialmente para ello y las 24 horas. Encontramos la línea púrpura distrital, que el número es 018.112.137 y está dirigida a mujeres mayores de 18 años que se identifiquen estar viviendo una situación de violencia. Entonces acá tenemos como estos canales de atención que me parece súper importante mencionarlos. Bueno, vamos con la actividad que les mencioné. Entonces, el primer ítem es mencione algún derecho humano vulnerado con la violencia de género. Acuérdense que vimos tres principalmente que están pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El segundo ítem, mencione algún ejemplo donde se realiza la violencia de género. Puede ser algo que ustedes inventen, ¿sí? No necesariamente tiene que ser real, pero es como para que podamos, que quede como claridad respecto a situaciones fácticas o reales donde veamos la violencia de género. Y la tercera es una pregunta. ¿Usted ha sufrido... Disculpen, y coloqué que signo de exclamación abierto, pero era signo de pregunta abierto. ¿Usted ha sido alguna vez víctima de violencia de género? Realmente siento que esta pregunta es interna, o si de pronto en algún momento quieren de pronto comentarme con un café sobre ello, estaré más que abierta a escucharlas. Y esto solamente pues ustedes son las que la conocen. Como les digo, generalmente uno cree que violencia de género es un feminicidio, pero mire los casos que les conté donde siento que he sido víctima de violencia de género varias veces en mi vida. Entonces posiblemente ustedes también lo sean, y siento que esos espacios son muy importantes para poder tener ese apoyo mutuo entre mujeres y uno poder decir, oiga, ella también ha sido víctima de violencia de género por el hecho de serlo. Entonces eso sería, chicas, realmente ha sido como un placer acompañarles en esta ocasión. Espero nos podamos ver próximamente, sea por la virtualidad, pero en vivo, o de pronto en alguna salida de campo que se realice a futuro o algo así. Entonces cualquier cosa estoy atenta para escucharlas, responder sus inquietudes. En mí pueden encontrar una abogada que las pueda asesorar en cualquier cosa que necesiten, pero también pueden encontrar una amiga. Entonces es eso, porque al final y al cabo entre mujeres tenemos que apoyarnos todo el tiempo. Muchas gracias, cuídense, un abrazo.